seguimos con esta segunda jornada, con la última sesión, que va a ser vamos a tener una mesa de experiencias con mujeres gordas que trabajan o desarrollan su actividad en el mundo del deporte. Entonces, nada, vamos realmente a cotillar un poco, hay que decirlo. Vamos a hacer preguntas. Cuéntame tu vida. ¿Qué te ha pasado? Eso va a ser un poco lo que va a pasar ahora. Entonces, nada, bueno, invito primeramente a Mónica González, Sanamente Mónica, conocida en redes sociales, es terapeuta de autoestima y activista antigordofobia, creadora del podcast de entrevistas sobre aceptación corporal Guapas de Cara. Tela con la frase. Además, es profesora de danza, movimiento para todos los cuerpos. Se dedica al acompañamiento, a denunciar en redes el estigma que sufrimos las personas gordas y a divulgar sobre violencia estética y diversidad corporal. Dice que su misión es que ninguna vuelva a sufrir por nada que tenga que ver con su cuerpo. Un aplauso para Mónica. Bienvenida. Bueno, nuestra siguiente invitada hoy es periodista puertorriqueña con 27 años de experiencia cubriendo deportes para medios impresos, radio, televisión y plataformas digitales, graduada de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, pero mucho antes de obtener el diploma, ya formaba parte del grupo fundador del Diario Nacional Primera Hora desde 1997 como reportera de deportes. Es además una de las locutoras del podcast Gorda Tú. Jessica Rosa Andino, un aplauso fuerte. Bienvenida. Directos de Puerto Rico. Por último, nos va a acompañar Ana Molina Carballo, que comenzó como luchadora a los 13 años durante la década de los 80 en la isla de La Palma, en Islas Canarias, de donde estamos emitiendo estas hermosas jornadas. Allí, la lucha canaria femenina solo se podía presenciar durante las fiestas anuales del barrio de Las Manchas en el municipio del Paso. Es en los años 90 cuando comienza la práctica de la lucha canaria como deporte federado, en el que se mantuvo activa hasta los 39 años. Una vez cuelga su ropa de brega, desarrolla funciones como árbitra 11 temporadas, retirándose en 2016. En el verano del 2017 revive el Club de Lucha Tenercina, equipo femenino, fundado en el año 1999, convirtiéndose en su presidenta, cargo que sigue ostentando hasta el presente. Un fuerte aplauso para Ana Molina Carballo. Muy bien. Y acá yo me voy a sentar para cotillar, como les decía. Vamos a modo tertuliana. Ana Rosa. Para que modo tertuliana. Y se ríen de mí, ¿eh? Se ríen de mí. ¿Perdona? Tú sabes yo la madera que tengo de tertuliano. ¡Hombre! Entonces, voy a empezar así como un poco para que el público y los compañeros, las compañeras que están acá y también del otro lado del streaming las vayan conociendo, porque yo las conozco a las tres ya y vamos, las adoro y estoy muy feliz de que estén acá con nosotras las tres. Me gustaría que cada una respondiera cómo fue su acercamiento al deporte. Al deporte que practica cada una, claro. Empezamos contigo, Mónica, dale. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al mundo de la danza en concreto? Mi primer acercamiento al mundo de la danza fue al mundo de la gimnasia rítmica, porque era lo más parecido a la danza que había en mi localidad. Entonces, bueno, ahí sufrí una discriminación horrorosa hasta tal punto que mi madre ya decidió que no volvía porque todos los días salía llorando. Yo siempre lo digo, creo que cuando en el deporte se junta lo que es el deporte con la violencia estética, como pasa en muchos deportes femeninos, donde la estética de repente juega un papel que no se sabe muy bien, está ahí, es ya brutal, ¿no? La discriminación que sentimos. Entonces yo abandoné totalmente la idea de bailar, cuando era mi vocación de siempre, ¿no? Y ya con 20 y tantos años me metí en baile de salón pensando que yo no podía bailar jazz o hip hop, que era lo que a mí me gustaba, porque claro, con lo gorda que yo estaba, o sea, quizá pesaba, no sé, como 60 kilos menos que ahora. Pero yo en mi cabeza siempre estoy igual de gorda, no sé. Entonces, pues bueno, y ya al final, con 28 así, tras un proceso psicológico y algún conato fallido, ¿no? Donde también recibí mucha discriminación, pues me metí con mis 116 kilos a una escuela profesional de danza
Y bueno, pues hice el sueño que yo siempre quise, ¿no? Que era escuchar una música y que mi cuerpo hiciera lo que yo sentía que quería que hiciera. Y eso para mí fue maravilloso. Gracias, gracias. Jessica, ¿cómo fue tu experiencia? Pues a diferencia de ellas dos que sí practicaron, yo no practiqué nada, ni siquiera bolito y yo-yo. Yo, como fui gordita desde pequeña, yo pienso que en casa pensaban, ella no sirve para deporte, a pesar de que mi papá jugaba béisbol y fue dirigente, pues ese fue mi amor con el deporte. Siempre yo era la nena de papi y siempre iba con papi al parque, a la cancha, a ver deporte y siempre estaba al ladito de papi viendo deporte. Y allí mami siempre dice que cuando estábamos en el parque de pelota, en el dugout de los peloteros, mientras papi jugaba, allí los muchachos me traían refresco, empanadilla, me traían todo y yo terminaba con la boca llena, toda sucia de estar comiendo todo el partido. Ese fue mi primer amor con el deporte, pero como lo viví tanto, yo tenía la necesidad de poder contar lo que pasaba dentro de la cancha, dentro del terreno, y luego cuando comienzo a estudiar, pues papi siempre quería que fuera abogada o arquitecta, y yo le dije que no, que quería ser reportera de deporte. Y lógico, me imagino lo que pasó en la mente de mi papá, que mi papá, lógico, no me dijo nada en ese momento, pero dirá, wow, que mucho va a sufrir esta niña, porque acuérdese que las reporteras de deporte en aquel momento eran limitadas y todas eran modelitos en televisión, lo siguen siendo, de eso vamos a hablar ahorita más adelante. Pero yo tenía claro en mi mente que era lo que quería reportar, quería comunicar, quería decir lo que había, y así fue. Y entonces, pues desde que me gradué, comencé a estudiar, y tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en un periódico, y nosotras, además de ser gorda y mujer, tenemos algo que sacamos las cosas que los hombres reporteros no pueden sacar. Nosotros le damos como que esa confianza a los atletas, ya sean hombres, mujeres, nos dan ese texto, esa noticia que los hombres no pueden sacar. Y yo desde el momento estaba súper enfocada y sabía que tenía que hacer mi trabajo sin importar lo que luego iba a enfrentar, lo que mi cuerpo, ¿verdad? Los obstáculos y esas paredes tan duras que me iba a dar en mi carrera como periodista. Qué fuerte, porque además es como esto de que por ser gorda te dedicaste más a observarlos de fuera, ¿no? Y a compartirlo que a practicarlo. Muy fuerte. Ana, ¿tu experiencia qué tal? Pues mi experiencia fue totalmente diferente a la de ella. Ajá. Porque antes, ¿quién luchaba? Los que eran gordos. Entonces, ya ahí, de esa parte... Perdóname, vamos a explicar para la gente que está afuera qué es la lucha canaria, para el streaming de Latinoamérica, incluso de la península, y luego... Sí, vale, mejor, la mira. lucha canaria es un deporte de contacto que pierde aquel o aquella que toca el suelo con cualquier parte del cuerpo que no sea la planta de los pies. A diferencia de otros deportes de contacto, como puede ser el judo, taekwondo y otros que hay, la lucha canaria tiene como especificidad también que el árbitro pita para agarrar a las luchadoras y luchadores, mientras que en otros deportes no. De ahí un poco la polémica una vez pasada la pandemia, bueno, o en pandemia, de que la lucha canaria era el último deporte que iba a entrar, bueno, de hecho, el último que entró en competición, es un poco también por eso. Okay. ¿Y tu experiencia entonces en este deporte? Mi experiencia en este deporte, pues de muy pequeñita, recuerdo de ir acompañando a mi padre a ver lucha, y después, nada, por gente que conocía que practicaban lucha, una vez en una fiesta, como tú decías antes, dice, bueno, vamos a hacer una lucha solteras contra casadas. Y ahí fue la primera vez que yo me puse una ropa de lucha, sin saber absolutamente nada. Y a partir de ahí me enganchó. Me enganchó y yo tuve la gran suerte de tener unos padres muy adelantados a su edad, a sus tiempos. Y cuando yo llegué a casa y dije, bueno, yo quiero hacer lucha canaria, yo sabía que el consentimiento de mi padre estaba, pero el de mi padre era otra historia. Y sin embargo ella me dijo, bueno, a mí no me gusta, pero si a ti te gusta y te hace feliz, adelante. Porque además es un deporte que era muy masculino, ¿no? Todavía hoy. Yo como luchadora no sentí tanto ese agravio, pero como árbitra lo sentí muchísimo. Pues ya que estamos hablando de esto, vamos ahora a ir en el sentido contrario y cuéntame un poquito esto de ser una mujer o ser mujer gorda en este deporte, ¿con qué te has encontrado? Bueno, como luchadora, la verdad que no...
te podías llegar a sentir rechazada no por el mundo de la lucha, sino por la gente de fuera, porque todo era, es que te vas a desbaratar, yo no sé, yo este cuerpo lo he tenido toda la vida, no porque luchara o no luchara, es que te vas a desbaratar, eso es cosa de hombres. Me sentí más rechazada en ese sentido por machismo que por ser una mujer gorda, porque el ser gorda en lucha te da ciertas ventajas. Tienes ventajas y algún inconveniente, pero más bien tienes ventajas. Entonces eso ya, no, esta la vamos a fichar porque esta está fuerte. Esta cosa. Y eso pues, pasa en la actualidad, aunque ya el peso en la lucha empieza a tener ya también otras connotaciones. Ok, ahora vamos a hablar luego de esto. Interesante. ¿Vos qué tal, Césica, tu experiencia siendo mujer gorda periodista? Pues, ¿con qué barreras te has topado, por ejemplo? Pues antes de gorda, mujer, porque acuérdate que como es deporte, pues mayormente los reporteros de deporte son varones. Y entonces, pues, esa pelea por el derecho de tu poder conseguir esa cita de los atletas, porque mayormente los deportes, ¿verdad?, son masculinos. En aquel entonces, cuando iniciaba, era esta pelea de tu poder entrar al camerino después de un campeonato a buscar esa cita. No te dejaban entrar porque eras mujer, no, que están desvestidos, que están celebrando todo eso, y tú peleando porque necesitabas buscar la cita mientras todos tus compañeros ya estaban dentro del camerino teniendo la noticia, y tú necesitabas tener todo para poder hacer, ¿verdad?, lo que era la noticia y saliera al periódico. Ahora la enviamos rápido, antes había que dictarla o tú sentarte en una esquina y tratar de conectarte por el cable LAN a enviarla y todas esas cosas, y pienso que en el momento en que tú demuestras, ya sea para ser reportera o el deporte o el trabajo que tú te dediques, el respeto sobre todas las cosas, tú imponerlo en ese momento, que ellos supieran que tú lo que querías hacer era un trabajo serio, y poder entonces tú decirle a ellos, mira, yo necesito esto, entonces darle opciones, sácame entonces al atleta fuera a la puerta para yo poder hacer la entrevista, y así poco a poco fue como yo fui ganando ese espacio dentro de lo que era el periodismo deportivo. Había muchísimas más reporteras que pasaron eso antes que yo, pero en el momento de quizás yo ser gorda me limitaba un poquito más, quisiera o no, porque la sociedad te hace eso mismo también. De hecho, cuando yo entré a la universidad, mis grandes ídolos son sobre todo las reporteras de Estados Unidos, de ESPN, que estaban en NBA y en Major League Baseball, todas esas cosas, pero como ya la sociedad me decía que yo era gorda y no podía salir en televisión, pues ya yo empiezo a crear esa barrera y me quedo en Puerto Rico estudiando. Y luego, cuando comienzo entonces a hacer la carrera dentro de Puerto Rico, ya tú ves cómo la gente te va tratando diferente por el hecho de estas reporteras son bonitas, pues iban allá primero, las entrevistaban la otra, todo poco a poco, hasta que entonces llega el momento de la televisión, que es lo que todo el mundo pues le encantaría, ¿verdad? Yo comienzo en periódico, pero al ser comunicadora, pues me gustaría tener los otros niveles y los otros medios de comunicación. Y hablábamos Magda y yo que en el momento en que llega esa oportunidad, que llama un productor de NBC, de Telemundo Deportes de Miami, en el momento en que yo estaba en la Federación de Voleibol, recomiendo a un compañero de trabajo por el hecho de que ya él narra voleibol en radio. Y nunca pensé en mí, a pesar de que llevaba años cubriendo el voleibol, pero rápido lo menciona él porque él narra voleibol y porque es varón. Y lógico, entiendo que es lo que están buscando. Cuando de momento él vuelve y llama porque esta persona está de viaje, no logra conseguirlo, como a la cuarta, quinta llamada me dice, mira, pero ¿quién tú eres? Y yo le dije, bueno, yo soy la directora de prensa de la Federación de Voleibol. Y me dice, pero es que tú hablas bien, tú debes de saber si estás trabajando ahí. Yo le digo, sí, yo sé de voleibol. Y me dice, pero es que por lo que te estoy escuchando es lo que yo necesito. Y me dice, necesito tu resumen y una foto. Y a mí pues me salió una carcajada porque yo le digo, bendito, ni te la voy a enviar porque yo peso 300 libras, enviarte una foto, ya estoy descartada. Es lo primero que yo pienso al momento de que él me diga, mira cómo las cosas que te pasan alrededor, al ser mujer y trabajar en deporte, ya te dicen de que tú no puedes salir en televisión. Y ya por eso es mi respuesta hacia él. Y entonces le envió mi currículo, le envié la foto, lógico, busqué la foto más bonita, la corté, la puse, que no se vieran los bordes ahí de finita, ahí aprendí a cropiar fotos.
Y entonces cuando él recibe el resumen me dice, tú eres la que yo necesito, la semana que viene viajas a Miami. Y entonces yo dije, wow, espérate, no lo creía todo, voy a Miami. Ya el año pasado hice mis cuartas olimpiadas en televisión, en Telemundo Deportes, gracias porque han confiado en mí con este cuerpo hermoso, bello y precioso, pero ellos lo que se fijaban era el talento que yo tenía. Luego de esa experiencia, que fue en el 2008, que fueron las Olimpiadas de Beijing, en Puerto Rico entonces me dan la oportunidad de hacer televisión. Si no hubiese llegado esa experiencia de tu ir afuera a hacer unos Juegos Olímpicos, pues entonces es que me dan la oportunidad en Puerto Rico. En Puerto Rico hace muchísimos años ya que no hago televisión, pero hice las Olimpiadas y sigo, ¿verdad? Llevo 4 Juegos Olímpicos y ha sido una experiencia totalmente para mí enriquecedora. Ya uno dice, como ayer mismo Kika presentaba y decía, esto es un éxito, pero el éxito también es de nosotros. Uno también tiene que decir, mira, por lo cual esto se ha hecho es porque somos buenas, tengo talento, yo sé y yo domino mi materia. Y por lo tanto yo decía, mira, el que me quiera contratar me contrata, el que no, pues perfecto. Yo, como uno dice, ya yo estoy en las grandes ligas allá, si no quieren usar mi talento, ¿verdad? Claro. Pero hubo un caso, perfecto. ¿no? En concreto, me refiero como cuando muchas veces hablamos de que eso, de que se valore nuestro talento y nos contraten por nuestro talento, o cómo a veces no nos presentamos a determinados puestos de trabajo porque ya tenemos interiorizado que por ser personas gordas no nos van a contratar, es porque ya muchas veces nos han dicho que no, ¿no? También esto pasa. Y vos en concreto denunciaste, ¿no? En redes sociales hace poco un caso en concreto que te habían rechazado para un puesto por ser una persona gorda, ¿no? Digo, un poco para contar también las dos caras. Claro, si correcto. Se abre esta posición en uno de los canales más importantes de Puerto Rico de televisión. Lógico, voy y entrego mi resumen para solicitar la plaza de deporte, como reportera de deporte, y voy y hago las pruebas. Había que hacer una prueba en la calle, una prueba escrita para hacer el teleprompter y luego entonces leerla con un reportero ya de muchos años en el canal y entonces hago la prueba. Cuando termino la prueba, se me acercaron como 3 personas del canal, que son reporteros, que me conocían por los años que llevaba cubriendo deporte, y me dicen, excelente, buenísima, olvídate que te van a dar esa posición, de verdad que te quedó muy bien, y yo pues me voy tranquila, porque pues sé que hice. Y uno sabe, cuando tú vas a una entrevista, tú sabes cómo tú sales, cómo tú lo haces, y yo sabía que lo había hecho bien, que había quedado bien, me había preparado para eso, y lógico, a las 2 o 3 semanas, pues veo esta modelito ahí bien bella en la posición de deporte, y ya yo sabía que no me habían cogido por gorda, así que era algo que estaba como aquí detrás de la cabeza, que tú decías, ve, hazlo, tú sabes que tú eres la mejor para esa posición, pero en la parte de atrás, uno lo tiene aquí guardado sabiendo de que no te iban a coger, y cuando ves la realidad, luego entonces hablaba con Raquel y me decía, ¿te duele todavía? Sí, me duele. Y también Magda me preguntó, ¿te duele todavía? Porque tú dices, yo era para esa posición, yo era la que podía hacerlo. Y es algo que sigo trabajando. Esto es algo que nunca lo había hablado, ni siquiera en Puerto Rico. De hecho, todo lo de las Olimpiadas y decir que uno es bueno, pero luego de escuchar desde ayer toda la charla, hoy y sobre todo escuchar a Oyirun, que ya uno no se puede quejar de nada. Óigame, después de eso no hay queja en la vida que valga. El no es válido, lo decía ayer Ana en una charla que decía que a las nenas está prohibido en la lucha decir que no. Ya uno no se puede callar, tenemos que hablar, tenemos que gritar. Yo con ella aprendí de que tenemos que gritar, que tenemos que dar a conocer, que tenemos que aceptar nuestro espacio y darlo a la sociedad. Así que yo hoy estoy súper satisfecha, estoy súper orgullosa de lo que he logrado. Vuelvo y lo repito, tengo 4 Olimpiadas en las costillas, espero que sean muchos más. Mujer gorda, reportera, y sobre todas las cosas de una islita pequeña, que igual que ustedes vivimos también la gordofobia en la televisión, pero estoy aquí sobre todo para llevar ese mensaje y decirle a todas ustedes y a aquellas que nos están viendo en YouTube que si quieren ser reporteras de deportes, que les guste, o reportera de medios o lo que sea, lo pueden hacer. Hay espacio para todo el mundo. Así que por favor eso no se les olvide. Un mensaje de esperanza de isla a isla. Gracias, Cecilia. Y vos, Moni, ¿qué tal tu experiencia siendo mujer gorda en el mundo de la danza? Bueno, Bueno, pues espérate. a ver, ¿cuánto tiempo había? No, bueno,
O sea, por supuesto, lo que ya os podéis imaginar. Yo recuerdo, creo que cuando hablamos en el previo te lo conté, recuerdo una vez que por fin cogí fuerzas para ir a por mi sueño, con, no sé, tendría 22 o 23 años, me voy al gimnasio porque había una clase de jazz y venga, voy, y recuerdo al profesor que me dijo, perdona, esto es una clase de danza. Y yo, ya. Y, o sea, me quedé, o sea, fatal, me puse, bueno, o sea, horrible. Entonces, como esto, me ha pasado N veces. N veces que cuando ya empecé a bailar más, yo bailaba bastante bien, ves que no te quieren poner delante, que al final te ponen detrás, pero como las de delante no se lo saben, al final te terminan poniendo delante, porque al final no queda más remedio. Pero claro, al final eso es un palo, ¿no? contra tu autoestima. Pero para mí, fíjate, la mayor gordofobia que yo he tenido que superar, porque ha sido súper difícil, y de hecho mucho trabajo terapéutico que yo hago ahora de aceptación corporal tiene que ver con lo que yo tuve que superar cada día. Todavía no me preguntéis cómo lo hice, porque es que no lo sé cómo lo hice. Porque hay una cosa en las clases de danza muy grandes que se llaman espejos. Entonces, eso fue horrible. Porque yo recuerdo la primera clase profesional, allí se hacen diagonales. En mi clase no se hacían diagonales porque había una columna en medio, entonces se hacían hacia el espejo. Y entonces era toda la clase mirándote y tú tenías que caminar hacia el espejo. O sea, eso era... Si yo tardé, os lo digo de verdad, como 4 o 5 meses en poder mirarme mientras bailaba, porque es que era horrible, o sea, no podía. Entonces, ahí sucedieron 2 cosas. Una, que yo pude trabajar mi gordofobia interna de una manera bastante jodida, lo diré, porque fue muy duro. Y también darme cuenta de que la violencia estética nos atraviesa a todas, porque yo a esas chicas que veía tan delgadas, imaginaros, ¿no? En una escuela de danza, de hecho todavía son amigas mías muchas de ellas, porque yo conservo todavía de aquella época muchas amigas. Y yo recuerdo a una de ellas que es que yo la admiraba muchísimo porque bailaba súper bien y le digo, es que tengo un problema, que es que no me puedo mirar al espejo. Y me dijo, es que a mí me pasaba igual. Y yo dije, no puede ser. ¿Qué me pasa a mí? ¿Pero qué te pasa a ti? A ti no te puede pasar eso. Y entonces fue cuando ahí yo empecé, y yo creo que sanamente Mónica tiene mucho que ver con eso, con lo que me pasó ahí. Entonces hay muchísima gordofobia interna de no soy capaz, no puedo. Estás recibiendo todo el rato inputs desde fuera diciéndote, lo haces genial, ostras, ¿cómo bailas? Y tú decir, ¿cómo voy a bailar yo bien? Pero si o sea, da igual, o sea, aunque esté pasando, es como tan fuerte que no te puedes ver fuerte, que no te puedes ver capaz, que no te puedes ver... Porque es que en tu cabeza no entra que tu cuerpo está hecho también para eso. Porque es que estás súper interiorizado. Total, es una herida y además, muy profunda. exacto, y además es que no hay referentes, porque yo cuando lo hice no tenía referentes. Ahora, gracias a Dios, las redes sociales hacen que ahora mismo bailarines gordos hay un montón, que es maravilloso verlos, que todavía los ves y empieza la gente súper gordófoba en plan... Se van a hacer daño en las rodillas. Entonces, ¿en qué quedamos, señores? O sea, ¿Hacemos o no hacemos deporte? ¿Hacemos o no hacemos? Decídanse. Como lo de la Decídanse ya. ropa, igual. No, queremos ropa, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Que hagamos deporte desnudas? Exacto, O sea, todo el rato o sea, igual. es alucinante. Entonces, Sí, bueno, sí, aún así, decídanse. ¿no? Pero hay una chica brasileña, por ejemplo, que hace ballet, que es maravillosa. Bueno, es que hay muchísimos bailarines gordos. De hecho, ya muchísimos artistas, entre ellas mi musa, que era Janet Jackson, os lo confieso aquí, esto no sé si lo he contado alguna vez, que yo veía vídeos de la MTV y me aprendía sus coreografías. Y esta, por ejemplo, está sacando bailarines diversos, cosa que es maravilloso, porque es que el tener un referente es súper importante. Entonces, son tantas las barreras que he tenido que superar, pero yo os digo que mucho trabajo de aceptación corporal en mi caso ha sido, primero, porque la danza y el deporte te conecta con el cuerpo, que es una de las cosas que nos pasa cuando hemos sufrido mucha gordofobia, que estamos totalmente desconectadas. Entonces, el movimiento conecta. Y aparte de eso, toda la gordofobia interna que yo he tenido que solucionar para poder sobrevivir dentro del mundo de la danza. Y más o menos esas han sido mis experiencias. ¿Sabes qué? Te estoy escuchando y pienso en como lo que decís de la desconexión, ¿no? Esto de ser cabezas flotantes, ¿no? Totalmente desconectadas del cuerpo. Y de repente la propia experiencia deportiva, por lo menos en mi caso, en ese punto de éxtasis, ¿no? De cuando ya estás reventada, cansadísima, que por un momento el cuerpo pasa a ser solo un cuerpo. Te olvidas por un momento de que tu cuerpo es una imagen o de que tu cuerpo es observable o que lo están observando.
de repente tu cuerpo es solo un cuerpo, un corazón latiendo, unos músculos cansados, un cuerpo extasiado, y se queda ahí. Y eso es una sensación tan hermosa, cuando de repente te olvidas de la imagen y de toda la gordofobia y de toda la violencia. Por un momento, por eso me encanta a mí, como, por un momento me olvido de todo, ¿no? Claro, pero después volvés a esa imagen. Claro, y todos los días tenemos que luchar contra eso, Es ¿no? que es así, o sea, es que justamente el trabajo que yo hago de aceptación corporal es ese. Es volver a vivir tu cuerpo como una experiencia en la cual está la imagen, porque la experiencia también forma parte de la imagen, pero es una cosa más. Y yo siempre lo digo, o sea, al final, ¿quién tiene una gran aceptación corporal? Los niños pequeños. O sea, y vuelves a hacer eso, a sentir tu cuerpo. Y eso es que, de verdad, es algo que es un derecho. Como decía hoy Alejandra, es que esto es un derecho. O sea, tenemos derecho a recuperar nuestro espacio, que ese sí que es nuestro. ¿Sabes? Ahí es como nuestro hogar. Entonces, es un poco esto. Y volver a jugar como cuando éramos niñas, ¿no? O niñas, totalmente. Esto creo que lo hemos hablado alguna vez, Mónica, pero bueno, empiezo por vos para volver otra vez hacia acá. ¿Has sentido entonces, por todo lo que contás, entiendo que sí, que tengas que hacer como un sobreesfuerzo constante para demostrar que sos válida en tu trabajo, o como profesora de danza, o como bailarina, o no todo el rato, ¿sentís que todo el rato tenés que demostrar el doble por ser una mujer gorda? No, total. De hecho, hay una cosa que es como... que pasa muchas veces, ¿no? Que es ese... Antes también Oyirun contaba otro caso, como lo de guapas de cara, que es el halago perverso. ¿Vale? Que es como guapa de cara, ¿no? Igual, ¿no? Ah, pues bailas muy bien. Claro, es como, qué sorpresa, bailas muy bien. Y claro, tú por un lado dices, joder, la verdad es que bailo bien, pero por otro lado dices, ¿por qué te sorprende? O sea, ¿no? Esto me pasaba mucho, por ejemplo, cuando bailaba en pareja, ¿no? Que de repente te sacaba alguien y de repente se te quedaba así mirando el hombre y decía, oye, pues te mueves muy bien, pues no pesas. Y yo era como, mira, o sea... Entonces, esto es así, o sea, es decir, al final hay un sobreesfuerzo para poder sobrevivir en un mundo que te prejuzga desde que te acercas a un entorno deportivo como la danza o como contabas tú ayer, el gimnasio. Es que esa es la realidad. Ir a un gimnasio es muchas veces hacer un paseillo. Vas pasando, te van mirando. O sea, total. miradas. Yo a veces que he dejado de bailar y he vuelto, de repente la gente, claro, te ve entrar y dice, perdón, o sea, ¿qué hace esta tía aquí? O sea, y cuando de repente te ven bailar, entonces llega ese... ¡Joder, os lo haces muy bien! Entonces, claro, eso es así. Sí, eso es como lo del comprar el pan de Oyirun, más o menos, ¿no? Eso, Claro. por eso. ¿A quién bailas a pesar de ser gorda? Porque al final A es pesar de eso, ser ¿no? Es el gorda. a pesar de ser gorda, ¿no? O todo Claro, lo que hagamos. yo muchas veces me pregunto, si yo estuviera delgada, también pensaría que bailo bien, no lo sé. O sea, Ya. porque es dentro de tus posibilidades, no sé. O sea, ahí hay una perversión que es complicado. Pero como yo al final bailo, y hay hoy por hoy, yo bailo para, bueno, pues para conectarme, para disfrutar, y al final mi objetivo es ese, me da igual ya lo que piensen o no piensen, pero es verdad que una persona, y desde aquí si me oye, cualquier adolescente que quiera bailar y no tenga un cuerpo hegemónico, pues evidentemente va a tener mucho prejuicio. Claro. Pero es que el arte, porque bailar además en este caso es un arte, no tiene nada que ver, porque al final el arte es, bueno, la materialización de muchas cosas, ¿no? Y muchas veces eso también se mira desde un lugar muy capitalista, ¿no? Del esfuerzo, ¿no? Es que bailar tiene que ser esto perfecto y el plié y el no sé qué, y es como no, o sea, no, el arte va mucho más allá, y a lo mejor una persona que no tiene un paso perfecto, pero te transmite muchísimo, y eso al final es, o sea, la conexión que uno tiene bailando, ¿no? Y eso es independiente totalmente del cuerpo, y es independiente de las capacidades. Cualquier persona puede transmitir eso. Que es más emoción, como decía antes Claro. Ale, ¿no? En plan, a veces es más emoción que técnica o más cuerpo que Exacto. cabeza. Pero nos quieren también meter que eso es así, en todos los deportes muchas veces, porque bueno, los que quieran dedicarse al deporte de alto rendimiento, pues vale, genial. Pero el resto de humanos nos dedicamos a hacer deporte pues por conectarnos, por disfrutar, y también nos meten ahí ese rollo de no, porque tienes que se cae mejor y una sentadilla más, aunque potes. ¿Sabes? Es como, ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tiene? Yo llevo 8 horas trabajando, joder, ¿por qué tengo que venir aquí a seguir A sufrir, sufriendo? claro. O sea, no sé qué sentido tiene, ¿no?
Me hiciste acordar de repente un día yo en el gimnasio con el monitor estaba haciendo un ejercicio súper feliz porque yo disfruto mucho en el gimnasio y me dice, esa cara de felicidad. Y le digo, ¿qué pasa? Dice, como que quería verme sufrir. Y digo, es que me lo paso bien, tío. Déjame disfrutarlo. No, más peso. No, que no, te porque que no te estás disfrutando lo suficiente. Exacto, yo, por favor, yo vengo aquí Pero a qué sentido tiene, divertirme. por favor. Y esto es una cosa que, ahora que estamos hablando de esto, pues lo diré, ¿no? Que ahora que está escuchando muchas personas, todas las personas que se dedican a trabajar con el cuerpo, profesores de danza, monitores, o sea, lo que queráis, el cuerpo contiene mucha emoción y no podemos estar a ciegas trabajando como el que trabaja con una fotocopiadora, ¿sabes? Porque es que no es una fotocopiadora. Y más en muchos deportes donde hay una gran exposición, hay que tener mucho cuidado porque la persona es muy vulnerable. Entonces, creo que hay que tener unas capacidades que muchas veces no se tienen cuando estamos trabajando cuerpo. Entonces, si yo me apunto a tenis o a pádel, yo no, o sea, sé perfectamente que no voy a ser Nadal a estas alturas de mi vida. O sea, no hace falta que me metas esa caña porque tú en su día quisiste ser Nadal y ahora quieres ser el entrenador de Nadal. Pues lo siento, no. Entonces, o sea, esto, ¿no? El contemplar esta parte más emocional que no es tan fácil, ¿no? Encontrarse. Desde luego, en los espacios deportivos, no sé vosotras, pero yo, o sea, me encuentro muchísima gordofobia y me encuentro muchísimos problemas a la hora de desarrollarte e intentar hacer algo de deporte. Claro. Y vos, Jessica, por ejemplo, tu trabajo, así como un poco lo que comenta Mónica, ¿no? de la gordofobia que se encuentra, vos aparte de tu trabajo como periodista deportiva, también haces el podcast Gorda Tú, ¿no? Y ahí denuncian mucha gordofobia, ¿no? ¿Qué tal con la denuncia de, por ejemplo, la gordofobia en el deporte? ¿Hay deportistas que se animan a denunciar con ustedes o participar? ¿Cómo va eso? Pues, por ejemplo, uno de los episodios más fuertes que hicimos fue el de la gordofobia olímpica en los Juegos de Tokio. Allí podríamos resaltar a Alexa Moreno, mexicana, una gimnasta que se ganó su posición una y otra vez para ir a los Juegos Olímpicos, y en México y en el mundo entero la destrozaron porque era gorda. Una gimnasta que dio el todo por su país, siempre lo hace, y ella misma hablaba cómo le había afectado, ¿verdad?, eso, y cómo había trabajado con eso precisamente, porque no saben el daño que hacen los medios. Soy periodista, pero tú como periodista puedes hacer un atleta o lo puedes totalmente retirarlo por solamente un comentario, una línea en alguna noticia. Y el caso de Alexa tuvo que luchar mentalmente. El caso también de Robin Saunders, la estadounidense de lanzamiento de bala, ella hablaba que tenía todo en su contra, que era gay, que era negra, que era de Mississippi. Decía que ella llegó quinta en los Juegos Olímpicos de Río y eso era para ella retirarse de tanta crítica porque es una mujer gorda, grande, y ella no se quitó. De hecho, trató de suicidarse 2 veces por toda la gordofobia y todo lo que recibía, y ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos en Tokio. Precisamente las últimas 24 horas en Estados Unidos y en México, la noticia de Andy Ruiz, un boxeador que hizo historia cuando fue a sustituir a un boxeador para enfrentar a Anthony Joshua. Era el gordito, todo el mundo decía, ay, ese es una pelea, ese es un paseo, y el mexicano con su fuerza y en contra de todos los pronósticos vino y noqueó en el 7º round a Anthony Joshua. Se hizo el primer mexicano campeón de pesos pesados, y hoy, después de tanto tiempo, porque regresa al cuadrilátero, todas las noticias son de Andy Ruiz, no porque es campeón y regresa y todo lo demás, no, es por la figura. Él mismo se metió la presión de la gente de que estaba tan gordo, y todas las noticias, si ustedes googlean hoy a Andy Ruiz, todo es, wow, sorprende con su cuerpazo que tiene, baja un montón de peso, todo eso. Mira la diferencia del deporte, es bien cruel. No importa tus logros, siempre va a ser tu cuerpo, y en eso lo vimos el nadador de Islas Palau, sí, también, Sean Wallace, que él en los 50 metros, los narradores se burlaban y se reían mientras narraban la carrera, y con todo y eso, él no llegó allí porque le regalaron el puesto, él tuvo que batallar para hacer una marca mínima que te exigen para poder ir a unos Juegos Olímpicos, y así sucesivamente en todos los deportes, los de la NBA, Ronaldo, el de fútbol también, porque engordó unas libras, ay, qué gordo está, que no importa cuántas copas mundiales tú hayas ganado, el hecho de que
tú subas de peso, los periódicos, la radio, la televisión, el internet, siempre te van a señalar por estar gordo. Y eso es bien triste. Y en Puerto Rico nosotros tenemos unas atletas que, ¿verdad?, no están en el canon de belleza de los cuerpos, a pesar de ser atletas, porque hay atletas, como decía Ana, por ejemplo, taekwondo, judo, todo eso, que son más grandes. Intentamos contactarlas para hablar ya de cara a los Juegos Olímpicos y todo. Nos decían sí, pero nos dimos cuenta que todavía no todo el mundo está preparado para poder hablar, ni todo el mundo está preparado para aceptar de que es gordo. Por eso es bien importante, y cada vez hablábamos de que del cuerpo ajeno no se habla. Así que aunque usted piense que esa persona es gorda, ¿verdad? Y en el caso de deporte, sobre todas las cosas, usted siendo atleta elite y de alto rendimiento, no todo el mundo acepta de que usted es gordo. Hablábamos de los músculos, ¿verdad? De Mónica hablando de un análisis que se hizo y ellos piensan pues que son musculosos, todo lo demás, pero ese momento después que tú te vas y el retiro, cuando subes de peso, ahí no todo el mundo está preparado para recibir esa crítica. Así que el deporte tiene esas dos variantes. Como reportera lo he vivido, esa gordofobia, pero también he vivido los atletas, la gordofobia que reciben, ¿verdad? Que tristemente como es. Y parte del podcast Gorda Tú es para traer precisamente todas esas vivencias que pasan en el mundo entero, no solamente de deporte, sino artistas, todo, porque tristemente por eso estamos aquí, para seguir educando y para poder darle un stop a la gordofobia. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que es muy fuerte, porque además todos los casos que vos estás comentando son deportistas, además de alto rendimiento, muchos de ellos, ¿no? Es decir, estamos hablando de olimpiadas, estamos hablando de, pues eso, de gimnastas, nadadores, o de la portera de balonmano, ¿no? Teresa Almeida también se llevó gordofobia. Es decir, al final es constante, incluso en los propios deportistas. Es brutal. Muy triste. En el caso de la lucha canaria no suele pasar lo mismo. No suele pasar lo mismo, porque yo no sé qué pasa en Canarias, tengo que decirlo, como una extranjera que soy enamorada de estas islas además, porque tengo una sensación de que en la demás lucha canaria pasa como también, por ejemplo, los carnavales aquí, para el que no lo sepa, las comparsas no tienen criterio estético, es decir, hay mujeres gordas que pueden participar de las comparsas, que pueden bailar, hay una aceptación corporal en esta parte como más artística del carnaval, y en la lucha canaria tengo la sensación de que pasa lo mismo, ¿no? Como que es un espacio inclusivo con las personas gordas y no tan discriminatorio como los demás, ¿no? Yo creo que ha sido inclusivo hasta hace unos años, porque alguien se inventó unas tablas que tienes que tener... Tablas, no me digas. Claro. Y aparecieron las tablas en la lucha canaria. Y además lo agrava en la lucha femenina, aunque nos da ventaja, porque como no han hecho ese estudio en mujeres, emplean las tablas de los hombres. O sea que si yo volviera a luchar ahora, lo echaría, pero si me hacen mi tabla yo no voy a luchar ni por equivocación. Pero bueno, también es verdad que lleva unos años ahí parado, como que nadie quiere saber de eso. De la tabla. De la tabla, entonces vamos a ver si se logra. Pero más allá de esa tabla, digamos, antes de esa tabla, no, sí, un poquito más, ¿no? Es inclusivo, es inclusivo. Yo te lo contaba antes, sobre todo en hombres, porque ya en mujeres empezó más tarde. El que no servía para el fútbol, que era el deporte, pues tú eres gordo, o eres portero o vas a la lucha, ¿no? Y así... Y así estaban todos los gordos en la lucha. Exactamente, exactamente. Hubo una época que era así. Pero ahora no, o por lo menos mi experiencia no es el rechazo por ser gorda. Hasta que empiece la tabla otra vez. Hasta que empiece la tabla de nuevo. Es decir, teníamos un deporte canario que era inclusivo con las corporalidades gordas, ¿no? Que todos los gordos y las gordas terminaban ahí, y ahora le quieren poner una tablita. Pero bueno, vamos ¿Esa tabla me excluiría a mí, por ejemplo, de hacer lucha? Es que o sea, es una tabla que te dice... No, eso es por peso, altura, tu morfología... El IMC está en exactamente. Vale, o sea, que los van a clasificar por índice de masa corporal, por el peso, la altura y demás. Exactamente. Vale. Pero bueno, yo espero que no, porque al final eso tiene que ser aprobado en una asamblea y los asamblearios... En esos asamblearios están todos los estamentos de la lucha canaria, incluidos luchadoras y luchadores. Entiendo que las luchadoras y los luchadores pues no vayan a votar que sí a eso, entiendo. O sea que puede haber resistencia interna. Exactamente. Me interesa. Me interesa. Buenísimo, claro. Esperemos que así sea. Me gusta. Y, ¿qué te iba a decir? Porque
a ver cómo me explico, voy a intentar tejer un poco la pregunta. De alguna manera, cuando se ve a personas gordas haciendo deporte, ¿no? Muchas veces se asocia, estos igual no deben entrenar, igual no deben tener una comida especial, igual no se deben cuidar nada y demás. Las personas que hacen lucha, ¿no? Aunque sean gordas, tienen que hacer un entrenamiento concreto, hay un trabajo concreto, claro. ¿Verdad? Hay un entrenamiento, hay un esfuerzo, digo, para que la gente sepa que los gordos y las gordas... Claro, es que tenemos ventajas, pero también tenemos debilidades. Y esas debilidades tienes que corregirlas. Por ejemplo, se me ocurre, yo en mi época de luchadora, pero en general la persona más gorda es más débil de piernas. Entonces todo el mundo va a ir a tus piernas. Entonces tú tendrás que trabajar más esa parte, pero en general tienes que hacer un entrenamiento. Antes era diferente, porque antes... Hablo siempre de la lucha femenina, tú luchabas eso en la fiesta, entonces nada, eso era una fiesta. Ya cuando empieza como deporte federado ya es otra historia. Y ahora mismo ya no tiene nada que ver, o sea, yo veo los entrenamientos de mi equipo y no tienen nada que ver a los que hacía yo, absolutamente nada. O sea, hay preparación y yo creo que se va profesionalizando bastante. Vale, pero corremos el riesgo de que esa profesionalización termine en gordofobia, entonces. También lo toda la corremos. pinta. También lo corremos. Vamos a tener que estar atentas. Ahí, Estaremos, las gordas de Canarias, vamos a estar atentas, te lo digo desde ya. Vamos Yo a me estar metería. vigilando a ver Magda, qué pasa. yo me metería ahí a vigilar a ver dentro. qué pasa. Yo te invito, yo les invito Sí, no, a que ya prueben. esto lo hablamos afuera, ya de que me viera La Palma a probar lucha canaria Claro un día que de estos. Sí. Digo, a ver, con este cuerpo que tengo tendré que aprovecharlo, ¿no? Decía, Además, ¿y ahora me estoy poniendo fuerte? sería difícil de que te votaran. Porque no eres muy alta, eres anchita, te metes ahí debajo, es difícil sacarte. Tienes ganas. Acepté la invitación, te lo digo, ayer ya lo hablamos, está todo arreglado, me voy a hacer lucha canaria. Ana, ¿qué le dirías a las chicas que te estén viendo ahora que a lo mejor se están planteando probar con la lucha? Yo les diría que prueben, estoy convencida, vamos, porque es un porcentaje muy alto de la gente que prueba sigue. La lucha tiene algo que engancha, para mí es la arena. O sea, a mí me encanta llegar a la arena y botarme a jugar en la arena. O sea, cuando tú empiezas a captar niñas o niños pequeños, es siempre jugando con el juego en la arena. Y aparte de eso, yo creo que tiene también cosas que no tiene otro deporte y son valores. Que no digo que otros deportes no tengan valores, pero yo creo que en la lucha canaria están mucho más arraigados, aunque también es verdad que en los últimos años hay parte de eso que se ha perdido un poco, pero porque yo creo que lo ha perdido la sociedad. Y bueno, por la parte que a mí me toca y a mi equipo es algo con lo que siempre estamos insistiendo. Y yo le diría a todo el mundo que pruebe, que no, como le digo, cuando yo veo que están entrenando y sé que a mí eso no me sale, nosotros tenemos prohibido decir no. O sea, no se dice no y siempre decimos lo mismo. Lo difícil se hace, lo imposible se intenta. Y yo simplemente diría que probaran y estoy convencida que no se arrepentirían. Pues lo voy a intentar. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Vamos a probar. Jessica, ¿vos qué le dirías a las mujeres gordas que nos están mirando? Pues... Que se están planteando ahí hacer deporte, periodismo deportivo. Están ahí, bueno, a ver, observo, practico. A las que quieran ser atletas, ya tenemos un ejemplo aquí en Ana y aquí también en Mónica, ya sea danza, ballet, cualquier deporte, no hay excusa, no hay nada. Como decía Alejandra en su charla esta mañana, lo que le hacía el profesor de educación física, ya hay bastante información para que usted sepa en el momento en que raya lo que es la violencia y todo lo demás. Se supone que todos los espacios de educación física son sanos, pero ya Magda tiene muchísima información de que sabe que no son así, pero a usted nadie le puede negar ese privilegio de poder practicar el deporte que usted quiera. Hay espacios muchísimos en cada uno de los deportes, hágalo, no importa si sea recreacional o sea ya sea a nivel profesional, vaya, disfrute, goce, lo que es lo más importante. Y si tiene la cara felicidad de Magda como en el gimnasio, pues mira, más todavía. A mí me encanta hacer los 5K porque como yo no fui atleta, a mí me gusta hacer 5K por la medalla. Mi esposo me dice, tú eres loca porque tú vas y sufres por una medalla, todo lo demás. Yo pienso que esa es mi parte, ¿verdad?, de hacerlo, y normalmente lo hago sola porque los camino, no los corro, y siempre me pongo los audífonos cuando voy, ¿verdad?, en la caminata, y siempre escucho
le bajo el volumen y siempre escucho a la gente, dale, que hay que pasarle a la gorda, hay que pasarle a la gorda, porque nadie quiere llegar detrás de la gorda en un 5K, ¿me entiendes? Entonces, eso lo cuento en un episodio del podcast, porque la gente, yo lo bajo a propósito para escuchar lo que la gente dice. Entonces, tú ves que te pasan por el lado rapidito, rapidito, y más adelante se quedan quedados porque como vienen ajorados, ¿verdad?, para pasarte, y después al final, pues yo le paso tranquilo, pero nunca he llegado último. Eso sí, yo también tengo orgullo, miro para atrás. Y aunque llegue con la lengua por fuera, siempre ajoro. Así que sea un 5K, caminar, hacer senderismo, lo que sea, hágalo por usted, busca lo que le guste. Y en el caso de ser reportera, reportero, lo que sea, y es gordo, no importa. Después que usted edúquese, lee y sea el mejor en cualquiera de las facetas que usted quiera hacer en su vida. Porque aquí ha quedado demostrado hoy, de ayer y hoy, de que la gordura no es una excusa. Así que usted puede llegar a lo más alto de la montaña si usted se lo propone. Mónica, ¿qué le dirías a esas mujeres que están planteando ir a una clase de danza y tienen miedo a encontrarse con un profe como el tuyo? ¡Qué ánimo! ¡Fuerza, campeona! Pues vamos. Que vayan a la lucha. No, no, vamos a hablar. Bueno, desde mi punto de vista creo que todas las personas que se quieran acercar a una clase de danza se cuiden. Es decir, si el profesor es muy gordófobo, si hay mucha violencia, buscar y buscar y buscar. Hay una cosa maravillosa que se llama clases online. Y eso, para las personas que están empezando, es súper bueno. Para las personas que se quieran dedicar a ser bailarinas porque les guste, mujeres y hombres que quieran ser bailarines y crean que por su corporalidad no pueden, decir que busquen referentes porque las redes nunca se los van a ofrecer. Hay que hacer una búsqueda activa de ver material, de buscar referencias, tenemos nosotras, porque al final es así, el propio sistema nos lo aparta para que no lo veas, ¿no? Entonces, el deporte es maravilloso para cualquier persona, independientemente de la talla que tenga. Primero porque, supongo que la salud metabólica es mejor, pero también porque nos conecta con el cuerpo y eso es algo que, como he dicho antes, nos hemos desconectado, ¿no?, hace mucho. Entonces, cualquier persona que se acerca al deporte siempre va a mejorar. Una cosa que ayer, por ejemplo, estuvisteis hablando, yo quería contar, que es que a mí me dolía la espalda muchísimo de toda la vida y cuando yo empecé a hacer danza se me quitó misteriosamente, ¿vale? Eso quiere decir que muchas veces el muscular es algo bueno independientemente de la talla que tengas, ¿no? Entonces, muchas personas que dicen, no, claro, es que yo como tengo una lesión, como busca el deporte que te dé placer, el deporte que te cuide, el deporte que te conecte y que te dé energía, ¿no? Que termines como Magda y, joder, qué cansada estoy, ¿no? Qué bien. Claro, porque es que eso es maravilloso y, por ejemplo, muchas personas que tienen mucha ira, cualquier deporte de golpear es maravilloso. O sea, hay que cargar ahí. Claro que al final es una manera de canalizar y es independientemente al cuerpo. Entonces, para mí, creo que tener referentes que sean diversos nos ayudan un montón y luego buscar ayuda en el caso de que sea la gordofobia interna muy fuerte, ¿no? Y pues eso, que todo el mundo puede hacer algo que le guste y que le conecte, independientemente de la corporalidad que tenga. Y le va a hacer bien. Además. Y le va a hacer bien, siempre. Seguro. Bueno, muchas gracias. Gracias a las tres. Un aplauso fuerte. ¡Qué grandes! Divinas. Muchas gracias por estar acá hoy. Pues nada, nos despedimos. Ya se acaba. Es que estamos pasadas de tiempo. Ya nos tenemos que acabar. La verdad es que me gustaría poder hacer ronda de preguntas y tal, pero nos hemos pasado 20 minutos. Así que nada, bueno, gracias a todas por otro aplauso fuerte para las compañeras.